Black Cat, número 7. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el apartamento de Felicia, quien despierta sonriente, todavía con los ruleros puestos y la máscara facial cubriéndole el rostro. Mientras se estira, disfruta la idea de ser ladrona profesional. No tiene jefes, no rinde cuentas, vive bajo sus propias reglas y decide su propio destino. Por un momento, siente que nada puede salir mal. Entonces, el teléfono vibra. El sonido la devuelve a la realidad. Recuerda que se volvió famosa en internet, que arruinó todo y que ahora cualquiera cree tener derecho a juzgarla. En la pantalla desfilan los ataques. La llaman heroína falsa. Dicen que quiso opacar a Miss Marvel y que ahora coquetea con Daredevil para seguir siendo relevante. Felicia aprieta la mandíbula. Antes decía que no le importaban esas opiniones. Ahora ya no es tan fácil. Con fastidio, arroja el teléfono y entiende que la fama brilla menos de lo que parece. Nos movemos a media hora después. La lluvia cae con fuerza en un callejón oscuro. Black Cat camina bajo el aguacero. Se dijo a sí misma que en unas semanas, el escándalo se olvidaría. Pero eso no aligera el peso de hoy. Quedarse quieta no es opción. Lo único que puede hacer es seguir moviéndose, aunque vuelva a equivocarse. El teléfono suena. Es Boris. Felicia admite que cometió el error de leer los comentarios del último artículo de amenazas y peligros. Boris le recuerda lo básico. Nunca se leen los comentarios. Felicia sabe que tiene razón, pero no puede evitarlo. Luego cambia de tema y le pregunta qué trabajo hay para hoy. Boris responde con ironía. Depende de si quiere cometer un crimen o impedirlo. Ella está por replicar cuando algo húmedo y alargado le arrebata el teléfono. Una lengua lo envuelve y lo arrastra hacia la oscuridad antes de que pueda reaccionar. Desde lo alto de una escalera de incendios, colgando boca abajo, aparece Venom, sosteniendo el teléfono con la lengua. Felicia piensa que ese es exactamente el último simbionte alienígena que pensaba encontrarse en ese lado de la ciudad, pero el mundo en el que viven es de locos. Recuerda que ya ha tratado con él antes. Nunca está claro de qué lado juega, y eso la pone en alerta. Inmediatamente le reprocha que no es buena idea sorprender a alguien por la espalda, mientras reacciona de la mejor manera que sabe, preparándose para pelear. Venom salta desde la escalera. Black Cat responde arrojando varios cuchillos que se clavan en su pecho, dejándolo sorprendido. Mientras forcejean bajo la lluvia, el simbionte protesta en voz alta, diciéndole a alguien que le había advertido que buscar a Black Cat sería un error. Pero ella no lo escuchó. En eso, con un movimiento preciso, Felicia logra estrellarlo contra el suelo. Felicia se aparta con una pirueta y toma distancia. No entiende con quién discute Venom, pero tampoco le importa. Confía en que la suerte está de su lado. Cuando el simbionte se abalanza otra vez sobre ella, pidiéndole que lo escuche, su poder actúa. Venom choca contra un pájaro en pleno vuelo. El ave, furiosa, empieza a atacarlo sin descanso. Black Cat aprovecha la distracción y se dispone a irse. Venom le grita que se detenga, que no se marche. Ella lo ignora, hasta que la voz cambia. Y Felicia lo nota. Ya no es la voz de la criatura, es la de una mujer. Cuando voltea, ve que detrás de ella está MJ, Mary Jane. Felicia se queda inmóvil por un segundo y exige una explicación. Mary Jane le cuenta que enfrentó a una criatura llamada Aragniote y que, para sobrevivir, tuvo que vincularse con el simbionte. No fue una elección impulsiva, fue la única opción que tenía. Como comentario, esto se vio en el evento Venom War y se reveló en su totalidad en la nueva serie de Venom. Y si se preguntan por Eddie Brock, pues terminó siendo Carnage, aunque parece que sus días en ese rol están contados. Black Cat cruza los brazos y le pregunta a Mary Jane por qué no le dijo nada. Mary Jane admite que fue complicado. No podía llamar a todos sus contactos y anunciar que ahora estaba fusionada con un simbionte extraterrestre. Algunas cosas no se explican tan fácil. Felicia cierra los ojos un instante. No le gusta, pero entiende. Eso alivia a Mary Jane. Mientras avanzan bajo la lluvia, admite que necesita su ayuda. Al principio, Felicia no la toma en serio, pero cuando la sujeta del brazo y le asegura que solo ella puede hacerlo, su expresión cambia. Por un momento, Felicia teme que algo le haya ocurrido a Peter, o que alguien esté enfermo. Mary Jane lo niega. Es peor. Se trata de un video antiguo, de ella. Felicia, a quien cada vez le dibujan el escote tan prominente que temo que al final de la serie le termine llegando al ombligo, sonríe con picardía y pregunta si es algo comprometedor. Mary Jane se escandaliza y aclara que no es ese tipo de video. Es una grabación de una audición que Mary Jane hizo cuando era joven.
antes de tomar clases de actuación. En el video hace el ridículo. Ella creía haber destruido todas las copias, pero alguien conservó una y ahora la está usando para chantajearla. Si la grabación se hace pública, se convertirá en un meme y cualquier intento de retomar su carrera quedará arruinado. Felicia le pregunta quién estaría detrás de algo así. Mary Jane responde que podrían ser muchos. Durante años pensó que lo peor era equivocarse, pero ahora entiende que lo peor es ser humillada, sobre todo en Internet. Por eso acudió a ella, porque sabe que puede entender lo que se siente. Felicia la observa en silencio. En otro momento se habría burlado y le habría dicho que resolviera su propio problema, pero eso era antes. La toma de la mano y le pregunta dónde está el video. Si existe, lo encontrarán. Mary Jane le explica que no es sencillo. La copia está guardada en un depósito de máxima seguridad, dentro de la Negative Zone, la zona negativa. Lo sabe porque recibió un mensaje desde una cuenta anónima, pero no tiene claro si proviene de un aliado o de un enemigo. Felicia exhala despacio. Recuperar un video escondido en un depósito de alta seguridad, en otra dimensión, no es precisamente un favor insignificante, pero Mary Jane pagó su fianza y la sacó de la cárcel cuando nadie más lo hizo. Eso también fue enorme, así que acepta. Mary Jane sonríe, aliviada. Felicia comienza a trazar un plan en voz alta, pero Mary Jane se transforma otra vez en Venom y anuncia que ya localizó las coordenadas. Felicia se aparta y le pide con seriedad que le avise antes de hacer eso. Todavía le resulta inquietante. Más tarde, Black Cat y Venom conversan sobre un techo bajo la lluvia, frente al East River. Desde allí, Felicia señala el punto más cercano que conoce para acceder a la Negative Zone. No hay entrada en tierra cerca. Tendrán que llegar por el agua. Mary Jane replica, pero Felicia explica que las dejará cerca de las coordenadas del mensaje, pero que para alcanzar el portal, deberán sumergirse hasta el fondo del río. Venom no está entusiasmada con la idea de convertirse en un submarino simbionte. Felicia le pregunta si prefiere ahogarse, y le agrega que, ya que Mary Jane está fusionada con el simbionte, más vale usarlo. Venom lo entiende, pero le pregunta si no podrían usarlo para algo un poco más digno. Felicia se exaspera y le pregunta si quiere recuperar el video o no. Sin más discusión, ambas saltan al río y desaparecen bajo la superficie. Mientras descienden, Felicia reconoce algo que no suele admitir. No tiene tanta confianza como aparenta. Solo actúa con firmeza, porque sabe que Mary Jane intenta no perder la calma. Respira hondo. La valentía no es un sentimiento, es una decisión. Mientras nada en la oscuridad del río, Felicia se pregunta cuándo fue la última vez que rechazó una aventura. Probablemente nunca. En medio del descenso se cruza con una sirena y, como si nada, le dedica un saludo que la hace sonrojar. Pero el momento dura poco. Tentáculos negros rodean sus piernas y la arrastran hacia el fondo. Venom la envuelve por completo y adopta la forma de un submarino con silueta de pez, llevándola al interior antes de que el agua pueda reclamarla. Dentro del improvisado submarino, Mary Jane la observa con evidente molestia y le pregunta si tiene que coquetear con todo lo que se cruce en su camino. Felicia responde que la sirena era encantadora, lo que solo empeora el reclamo de Mary Jane. Ella le aclara que probablemente era un híbrido extradimensional escapado de la Negative Zone. Felicia, sin perder el ritmo, señala que Mary Jane tampoco está en posición de juzgar. Ella misma es un híbrido extradimensional bastante raro. La discusión se apaga cuando el portal aparece frente a ellas, suspendido en la oscuridad, iluminando toda la zona. La sirena es la primera en dirigirse hacia él. Mary Jane duda si deberían atravesarlo navegando. Felicia admite que nunca lo ha cruzado, solo sabía que existía. Mary Jane le reprocha que habría sido útil saber ese detalle antes. Felicia responde que dejó todo para ayudarla, y que no hubo tiempo de diseñar un plan perfecto. La discusión termina cuando atraviesan el portal. En un instante, el agua desaparece, y ambas se materializan en la Negative Zone, suspendidas en el aire. Como comentario, la zona negativa es una dimensión paralela, un universo de antimateria paralelo al de la Tierra, completamente lleno de una atmósfera presurizada y respirable. Además, toda la materia en la zona negativa está cargada negativamente. Su residente más conocido es Enahailus. Ambas caen al suelo y se quedan sentadas unos segundos, recuperando el aliento. Felicia comenta que no fue tan terrible. Mary Jane, en cambio, no piensa lo mismo. Se ponen de pie y observan el paisaje extraño que las rodea. Cerca hay una formación cristalina de tono rosado. Felicia señala que ya están donde querían. Ahora solo deben encontrar el depósito de máxima seguridad. Agrega que, al menos aquí,
No hay estafadores ni supuestos policías con superpoderes como en Nueva York. Pero no alcanza a terminar la frase. Algo la sujeta del brazo y la eleva en el aire, mientras Mary Jane observa horrorizada. Y comprendemos que la formación cristalina no era una mera roca. Era un monstruo con forma de roca, quien sostiene a Black Cat con una mano. Mientras queda suspendida en el aire, Felicia piensa que la diferencia entre un viaje y una aventura es simple. La aventura siempre empieza sin un plan sólido, y se pregunta hasta dónde debe llegar una chica cuando quiere proteger la reputación de su amiga. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos la fortaleza de la magnitud. Y así terminamos con Black Cat número 7, con guión de G. Willow Wilson y arte de Gleb Melnikov. Saludos a Jesús Eduardo Chacón 3670. Te cuento que G. Willow Wilson es aclamada por co-crear a la icónica Miss Marvel y por su brillante escritura en títulos de alto perfil como Wonder Woman y Poison Ivy. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.